Estimados aprendices, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar entonces con la unidad 2, que son componentes principales. Los componentes principales para la arquitectura de un computador. Entonces, vamos a ver entonces el contenido, vamos a hablar entonces cuáles son las partes del computador. Básicamente vamos a hacer un énfasis en lo que es la arquitectura del microprocesador, además de conocer las demás partes del computador, porque pues es bien importante conocer cómo se destaca la arquitectura del microprocesador. Bueno, entonces vamos a ver. Empecemos entonces con las partes del computador. Bueno, entonces los computadores, pues como habíamos visto en la sesión anterior, pues han evolucionado con el tiempo, y estos computadores hoy en día pues ya tienen unas arquitecturas muy predefinidas de acuerdo a su uso, ¿no? Esto básicamente aplica a los microprocesadores. A ver, los microprocesadores hoy en día pues aún utilizan unas arquitecturas pues que se definieron cuando se crearon los primeros computadores, en el caso del ENIAC. Por ejemplo, estos microprocesadores que contienen hoy en día los computadores tienen algo que se llama la ALU. La ALU es la unidad lógico-aritmética, tiene unidad de control y tiene dispositivos de entrada y salida, así como memoria para su almacenamiento de software y memoria para sus registros internos. Entonces, hay dos diferencias, pues digamos, como más resaltadas en este tipo de microprocesadores en cuanto a su arquitectura. Es la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Entonces, vamos a ver qué es la arquitectura von Neumann. Entonces, recordemos que von Neumann pues fue el gran matemático húngaro-americano de los años 1940, pues junto a los cuales pues dio el concepto de este tipo de arquitectura al observar cómo era que se hacían las operaciones en el ENIAC. Recordemos que el ENIAC fue el primer computador que se hizo pues y que ocupaba pues un gran salón, ¿no? Un gran salón allá en el sótano de la universidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la arquitectura. Entonces, la arquitectura von Neumann es una arquitectura, aquí como ustedes pueden observar, nosotros vemos algo que se llama la CPU. La CPU es el procesador. Acá está la ALU. La ALU es la unidad lógico-aritmética y viene la unidad de control, la memoria principal y los sistemas de entrada y salida. Resulta que este sistema von Neumann requiere que las operaciones se hagan todas sobre el mismo bus de datos. ¿Qué significa eso? Pues resulta que los buses de datos, son, como su nombre lo indica, caminos donde se van a transportar la información. Bueno, entonces la arquitectura von Neumann, como les decía, utiliza los mismos buses de datos para transferir la información que hay de la memoria principal a la unidad de control y para viajar a la ALU, que es la unidad lógico-aritmética, utiliza también el mismo bus. Por ejemplo, observen que aquí está la memoria principal. Miren que la memoria principal se comunica con la unidad de control a través de un bus. Y de la unidad de control se comunica con otro bus a la ALU. Y desde la ALU pues se hace la comunicación con el CPU y con los sistemas de entrada y salida. Pero entonces, para que se pueda transferir información desde la memoria hasta la CPU, tiene que pasar por el bus que comunica la unidad de control y por el bus que comunica la ALU y viceversa.
Para la información que vaya a viajar desde la CPU, tiene que pasar por los mismos buses de la ALU a la unidad de control y luego a la memoria principal. Obviamente esta comunicación está multiplexada o arbitrada. Multiplexada quiere decir que es un arbitramiento que permite cuando se transfiere información desde un lugar hasta otro. ¿Listo? Esta es, digamos, la arquitectura von Neumann. Esa arquitectura von Neumann, pues, se utiliza hoy en día en muchos dispositivos, en muchos computadores, pero es una arquitectura, pues, que es un poco lenta, ¿no? Ahora, la otra gran arquitectura es la arquitectura Harvard. La arquitectura Harvard, observen ustedes aquí, que tiene la unidad central de proceso o la CPU y tiene buses de control para la unidad de memoria y buses de control para la otra unidad de memoria RAM o ROM, dependiendo. Y también hacia los puertos. Acá vemos una imagen, digamos, de la arquitectura Harvard. ¿Por qué se llama arquitectura Harvard? Pues porque fue la propuesta por Mark en la arquitectura de Harvard en cuanto a cuando los principales computadores que se crearon. Entonces, observen que aquí se observa con mayor detalle. Por ejemplo, miren que acá están muy definidos los puertos. Por ejemplo, estos son 5 puertos que se tienen acá: puerto A, puerto B, puerto C, puerto D y puerto E. Acá tenemos la ALU. Observen dónde está la ALU. Observen lo que dice MUS. En esta parte donde dice MUS es el multiplexor, que es lo que yo les estaba comentando ahora, que es lo que hace el arbitramiento. Acá está la memoria de datos EPROM, la memoria de datos EPROM, la memoria de datos RAM. Y observen que todas esas flechas azules son los buses de datos y son bidireccionales. Pero miren que se compone de varios buses de datos, no solamente de un solo bus como en la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann pues carece pues de tener muchos buses. Para eso solamente tiene un solo bus para, pues digamos entre comillas un solo bus. En realidad no es uno solo, pero digamos entre comillas que uno solo para transportar información bidireccional. Entonces usted se preguntará, bueno, pero si esa arquitectura de von Neumann ya es obsoleta, ¿por qué se utiliza hoy en día? Usted se preguntará eso. ¿Y por qué no la Harvard, por ejemplo? Pues resulta que, buena pregunta. Eso es de acuerdo a la miniaturización de los microprocesadores. ¿Qué significa la miniaturización? Resulta, estimados aprendices, que lo que yo les decía en la unidad anterior, cada día miniaturizar los sistemas en cuanto al hardware, o sea, en cuanto a la parte digital, es más difícil. O sea, meterlo en pastillas de silicio e irse disminuyendo, cada día más difícil, porque se empieza a lidiar con problemas de calor, se empieza a lidiar con problemas de frecuencia. Entonces, por ejemplo, en la arquitectura von Neumann tiene, vamos a comparar, supongamos que tiene un solo bus. Entonces, un solo bus es menos hardware. ¿Y eso qué significa? Menos recalentamiento. Pero se sacrifica velocidad. Claro, todo tiene un sacrificio. O sea, todo nunca es que porque... Nunca un beneficio, casi siempre un beneficio, estimados aprendices, pues trae algo en contra, ¿no? O sea, siempre es algo así, ¿no? O sea, siempre hay cosas a favor y cosas en contra. Pero, ¿qué es lo que se escoge? Pues que sean más cosas a favor que cosas en contra. Pero estas arquitecturas tienen cosas a favor y cosas en contra. Por ejemplo, la arquitectura, lo que yo les estoy diciendo, la arquitectura von Neumann tiene en contra su velocidad, porque tiene que utilizar el mismo bus para poder transportar información. Pero ¿qué tiene a favor? Menos recalentamiento. Y digamos,
la velocidad de la miniaturización va a ser un poco mayor. O sea, en cuanto a, va a ser más, la miniaturización va a ser mucho más eficiente. En cambio, en la Harvard pues es muy rápida, ¿no? En cuanto, porque tiene varios buses para su transporte. Pero el recalentamiento va a ser mayor. Entonces miren que todo esto implica algo a favor y algo en contra. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Digamos, la gran conclusión aquí. La gran conclusión sería, la arquitectura von Neumann es una arquitectura, digamos, un poco más lenta en cuanto a velocidad, pero, pero en cuanto a recalentamiento y a miniaturización es mejor, porque no se va a recalentar tanto y se va a miniaturizar mucho más. La arquitectura Harvard, pues es más rápida, pero va a sufrir de mayor recalentamiento y la miniaturización no va a ser tanto porque tiene más elementos, más hardware. Entonces, esto es lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, ustedes se preguntarán, pero entonces esa arquitectura Harvard, ¿qué? ¿Dónde la emplean? Pues, estimados aprendices, la arquitectura Harvard sí se emplea en, digamos, en sistemas microcontrolados o pequeños procesadores que se utilizan para la industria. En donde se requiere, pues no se requiere tantas prestaciones en cuanto a un equipo. Se utilizan también arquitecturas especiales de este tipo para, por ejemplo, aviónica. La aviónica, pues usted en los computadores o en los microprocesadores de los aviones, usted no puede ir colocando cualquier procesador porque usted requiere pues, que las operaciones sean mucho más rápidas, porque pues se tienen dispositivos pues que tienen que actuar en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible. Entonces, para eso es que utilizan estas arquitecturas Harvard. Entonces, conclusión, la arquitectura Harvard se utiliza para pequeños sistemas microprocesados y donde se requiere un poco más de velocidad. Y la arquitectura von Neumann se utiliza en sistemas microprocesados donde la miniaturización que se requiere es mucho mayor. La miniaturización que se requiere es mucho mayor. Este ejemplo también lo podemos observar en los vehículos. Por ejemplo, usted toma la computadora de un vehículo, usted la desarma, la mira, y internamente es más pequeña que, por ejemplo, la tarjeta madre pues, del computador de un vehículo es mucho más pequeña que, por ejemplo, la tarjeta madre de su computador que usted tiene en su casa, por ejemplo. Pero en un vehículo pues no se manejan tantos periféricos como en un computador, ¿correcto? Entonces ahí se observan las grandes diferencias. Bueno, muy bien hasta aquí. Entonces, muy bien hasta acá. Entonces, vamos a continuar. Entonces, eso en cuanto al hardware. Entonces ya vimos cuál es la gran diferencia entre la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Bueno, el software pues son las instrucciones que se procesan en el computador. Este software internamente es lo que conocemos también como el sistema operativo, y este sistema operativo trabaja a través del sistema microprocesado. Por ejemplo, vemos aquí en la arquitectura Harvard, vemos acá donde dice la parte que dice RW, que está acá en el centro, donde está al lado, en la parte de abajo donde dice RW, ese es el registro acumulador. Entonces, luego viene acá, entre el registro acumulador es que se realizan las operaciones lógico-aritméticas. Y miren que acá está la memoria de datos EPROM. Ahí es donde está el sistema operativo, ¿correcto? Entonces ahí es donde está el sistema operativo, que es de memoria EPROM. También está acá donde dice la memoria de programa Flash, donde está acá arriba. Básicamente ahí es donde opera el sistema operativo en realidad. Pero con la EPROM pues se ayuda a tener acumulación o guardar información que se necesita conservar. Entonces mire donde dice acá en la parte superior, donde dice memoria de programa en Flash.
ahí es donde se guarda el sistema operativo internamente para esos microprocesadores. Entonces, el sistema operativo, el software, el sistema operativo no es solamente el que va en el disco duro, no. Acá también internamente para los microprocesadores se necesita un manejo de sistema operativo que se va a trabajar entre la CPU en sí junto con la unidad de control y la memoria. O sea que entre la memoria y la CPU, la unidad de control empieza, como su nombre lo indica, a controlar la gestión de datos, ¿correcto? A través de los diferentes buses, sea von Neumann o Harvard. Bueno, muy bien. Ya acá, saliendo ya del microprocesador, podemos ver la caja o torre de computador. La caja o torre de computador, pues, es lo que nosotros venimos conociendo ya desde hace aproximadamente unos 30 años. Desde los años 80 ya se viene trabajando con torres. Antiguamente no eran torres, sino o digamos pues que sí eran torres, pero eran como acostadas, horizontales. No eran así verticales como se viene manejando. O sea, en un principio se manejaron las torres horizontales. Y ya después se empezaron a manejar las torres verticales. Hoy en día se manejan tanto horizontal como vertical, por supuesto. ¿Listo? Dependiendo del tamaño de la torre, es pues también el tamaño de la tarjeta madre que se tenga en ese momento, el disco duro, la fuente, etcétera. ¿Listo? Acá viene pues lo que yo les estaba describiendo, ¿verdad? Son los tipos de torres que se han venido trabajando con el tiempo, ¿no? Pues hace 30 años las torres eran muy grandes, ¿no? Las torres eran muy grandes y hoy en día pues con la miniaturización pues ya se emplean torres más pequeñas. Bueno, muy bien. O los equipos pues que todo en uno, ¿no? Que ya vienen integrados pues como usted solamente ve la pantalla y esa pantalla que usted ve pues todo está integrado. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces estos son los diferentes torres, ¿no? La de tamaños de sobremesa horizontal o escritorio, la mini torre vertical, la torre mediana vertical y la torre ya, digamos, de tamaño full, vertical grande, ¿no? Pero vuelvo y le repito, eso es dependiendo pues de los componentes que se tengan periféricos. Aquí tenemos que diferenciar algo, estimados aprendices. Una cosa son los componentes internos de la arquitectura y otra cosa son los componentes externos o periféricos. Como su nombre lo indica, periférico quiere decir que va por fuera, en la periferia. Entonces, por ejemplo, uno de los componentes periféricos es la fuente de poder. Estas fuentes de poder proporcionan voltajes y corrientes para las torres. Estas fuentes de poder pues manejan muy buena corriente y se utilizan se utilizan pues en todas las torres y en todo tipo de torres y todo. En los computadores portátiles usted no ve torres, pero sí tiene una fuente de poder que está integrada dentro del hardware. Luego viene el disco duro. El disco duro, pues su nombre lo indica, es un disco sólido que maneja o se puede sacar la información de manera electromagnética. ¿Listo? Se llama disco porque tiene la forma de un disco de vinilo. Antiguamente, pues los discos de vinilo donde se escuchaba música tenían esta forma, ¿no? Algunos de ustedes, pues, no los conocieron. Los discos de vinilo eran negros donde se escuchaba música con un tocadiscos donde una aguja tocaba el disco y empezaba a sonar la música. Entonces este es el mismo principio, pero pues lo hace electromagnéticamente. ¿Listo? El disco duro. Por eso se llama disco duro, porque en esa época el disco de vinilo pues era pues muy, muy frágil, muy blando, y pues usted lo podía quebrar fácilmente. Acá los discos duros son duros, no son frágiles.
Pero ¿qué pasa? Son también al mismo tiempo son delicados porque si usted los deja caer, pues se dañan por un golpe o, o tiene una aguja que es la que toca, tiene una aguja que es la que toca directa, no directamente, no lo toca, tiene una distancia de unas micras con el disco duro. Usted ve eso y usted piensa que lo está tocando, pero en realidad no lo está tocando. Entonces cuando sufre un golpe se descalibra esa distancia y pues dejan de funcionar los discos duros. Hay gente que se le ha dañado los discos duros por golpes y hay empresas que se especializan en rescatar la información de estos discos duros cuando se han deteriorado por un golpe. Bueno, estos discos duros vienen pues en capacidades y las capacidades van aumentando, ¿no? Hoy en día es muy normal tener discos duros de teras y de gigas para los servidores. ¿Listo? Bueno, muy bien. Eh, Cuando nosotros tenemos algo así que es un gigabyte equivale a 1024 megabytes aproximadamente. ¿Listo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Todo viene de una unidad básica que es el K o el kilobyte. El K o el kilobyte, que es la unidad básica, es de tomar 2 elevado a la 10. Y eso nos da 1024. Entonces, cuando usted oye hablar de un K, en realidad un K, la gente tiende a confundir un K. Esto digamos que es un K. Un K que puede ser kilobit o kilobyte informático. Y la gente tiende a confundir, este sería digamos el informático. El informático. O el electrónico, pues. ¿Listo? El informático. O el electrónico. Y la gente tiende a confundirlo con un K, que es un kilo, que sería 1000, que sería para este caso 1000. ¿Listo? Entonces, esta es la unidad básica, pues digamos, básica de medida en peso o en distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando ese K que hablamos ahí, estamos hablando de un kilo de azúcar, un kilo de papa, que serían 1000 gramos en este caso, que es diferente a un kilobyte informático que es 1024. Ahora, el kilobyte o el kilobit informático de 1024, que es de tomar 2 a la 10, que sería este. En cambio, el de abajo sería 10 a la 3, que sería este, mírenlo. Entonces miren la gran diferencia que hay ahí. La gente tiende a confundir esto, ¿no? 2 a la 10 sería 1024, que es un kilobyte o un kilobit informático. Mientras que 10 a la 3 sería 1000, que sería 1000, que son potencias de 10. O sea que esta es potencia binaria y esta es potencia de 10, que es totalmente diferente. Entonces la gente tiende a confundir la medida, ¿no? La medida del kilobyte o kilobit con el kilo pues de medida pues decimal, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando usted habla de un kilobyte informático a cuando habla de un kilo de papa, porque un kilobyte informático sería 1024 bits o bytes, mientras que 10 a la 3 sería serían 1000 gramos de lo que sea, de azúcar, de papas, tomates, algo así. Entonces la gente tiende a confundir eso. Entonces, para tener mayor percepción de esto, para tener una mayor percepción de esto, entonces, si nosotros empezamos a trabajar o a analizar las potencias de esto, si se empiezan a analizar las potencias de esto, entonces, si yo tengo un K por un K por un K. Entonces,
Vemos este uno que me quedó acá como... Entonces, un K por un K. Entonces, por ejemplo, este K de acá es 1024. Este K de acá es 1024. Este otro K es 1024. 1024. Y este otro K de acá pues sería otro 1024. Entonces, estos dos primeros 1024 por 1024 es lo que se conoce como un mega. Y 1024 por 1024 por 1024 es lo que se conoce como un giga. ¿Correcto? Y así sucesivamente en la medida que usted empieza a aumentar Ks. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, usted puede hacer el ejercicio, ¿no? Usted puede hacer el ejercicio. Por ejemplo, usted quiere saber cuánto es un mega. Entonces sería 1024 por 1024. Eso le da a usted, o sea, en este caso que usted tiene acá, esta parte que usted tiene aquí sería un mega. Y ese mega sería este valor. Usted puede hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, un mega sería 1.048.576. Eso sería un mega. Que es diferente al mega de multiplicar 1000 por 1000, que sería 1.000.000, ¿no? Entonces miren que la gente tiende a confundir esto. La gente tiende a confundirlo. A confundir el kilo y el mega con el kilo y el mega tiende a confundir el kilo y el mega informático o electrónico con el kilo y el mega, pues, de pesos de medidas y de distancia, ¿no? ¿Correcto? Entonces la gente tiende a confundir esto. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber de cuánto es un disco duro o una memoria RAM, pues, de 4 megas, pues usted tiene que hacer esto, vea, 4 por un K, perdón, una memoria de 4 megas, sí, porque es muy antigua, ¿no? ¿Correcto? Esto sería una memoria de 4 megas informáticos. Pues muy antigua, por supuesto. 4 megas. ¿Listo? 4 megas. Una memoria muy antigua. Si usted quiere conocer una memoria, de 2 gigas o de 4 gigas, entonces, ¿cómo sería la operación? Para 4 gigas o 2 gigas, por ejemplo, 2 gigas sería 2 por un K por un K por un K. Ahí usted tiene ya, aquí en este momento, usted tiene una memoria de 2 gigas. ¿Listo? Entonces, hay una gran diferencia entre el kilobyte o el kilobit informático o electrónico y entre el kilo, pues, de papa, yuca, ¿correcto? No es lo mismo. O sea, o el kilo, pues, de pesos de medidas, de unidades de medida, de distancia, no es lo mismo. Entonces la gente tiende a confundir esto. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted le hablen de 4 gigas, ya usted sabe que es 4
multiplicado por 1024 por 1024 por 1024. Si usted le están hablando de una memoria de 16 gigas o de 12 gigas, dependiendo, o varios bancos de memoria, pues entonces, por ejemplo, de bancos de memoria de a 4 gigas, entonces usted tiene que coger 4 por 1024 por 1024 por 1024, ya tiene el primer banco. Le pone otro banco que es de 4 por 1024 por 1024 por 1024. Y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Entonces, esto es el concepto de giga, ¿no? Y acá es de donde sale el 1024, mírenlo. Por eso es que dicen que la capacidad de disco duro se mide en gigabytes. ¿Vea? Un gigabyte equivale a 1024 megabytes, claro, porque usted puede hacer el ejercicio, empieza a multiplicar y obtendría ese valor de 1024 por 1024. Muy bien. ¿Correcto hasta ahí? Estos discos duros, pues, se empezaron a trabajar en el año 1979. ¿Listo? Estos discos duros en un principio fueron muy grandes y esos discos duros pues eran excesivamente grandes, consumían mucha corriente y calor. Pero ya con el tiempo pues con la tecnología se fueron miniaturizando. La tarjeta madre como vemos aquí se compone pues de varios slots para colocar tarjetas, otras tarjetas para puertos, otras tarjetas para videos o tarjetas de video. Tiene también un slot en el centro, como podemos observar, un slot en el centro o un cuadro blanco en el centro donde se va a colocar el microprocesador. ¿Listo? Bueno, muy bien. Estas tarjetas madres, pues lo que yo les venía diciendo, tienen varios tipos de slots donde se ven los puertos por un lado, se ven los slots donde se van a colocar tarjetas graficadoras, tarjetas extensoras de puerto, también se van a colocar tarjetas se pueden colocar tarjetas para el Wi-Fi o tarjetas de red, dependiendo, ¿no? Simplemente dependiendo de eso. Entonces, ahí se puede mirar eso de esa manera. Bueno. Entonces, esta es la famosa tarjeta madre que yo les venía indicando. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de esa tarjeta madre, lo que yo les decía, se va a colocar la unidad central de proceso, que es el microprocesador. Y pues estos microprocesadores, como vimos anteriormente, pues ya son de la casa madre de Intel, ¿no? Que es la que básicamente pues ha sobresalido en el diseño de estos microprocesadores, así como otras casas madres, otras casas para microprocesadores, pero básicamente para equipos de mesa, pues básicamente son la casa madre de la Intel. Muy bien, pues vimos que habían otras empresas como Motorola, ¿no? Motorola, IBM, pero pues básicamente Motorola, por ejemplo, Motorola ya se ha dedicado a otras ramas, ¿no? Por ejemplo, a las ramas de las comunicaciones. Entonces, tiene sus propios microprocesadores para eso. Veamos la memoria. Resulta que estas memorias que nosotros vemos aquí, por ejemplo, la memoria RAM que nosotros tenemos aquí, estas memorias RAM son las que se utilizan en los equipos y en los computadores como almacenamiento temporal de los programas. Los programas están en el disco duro, pero cuando se va a ejecutar un programa, este programa pasa directamente a la memoria RAM, porque es muy difícil, bueno, precisamente por la arquitectura de von Neumann. Como sabemos que la arquitectura de von Neumann es más lenta, entonces por eso es que se utiliza la memoria RAM, porque para que la CPU no tenga que estar accesando a toda hora el disco duro, pues resulta que la información del disco duro se desplaza o se coloca en la memoria RAM y ahí se tiene temporalmente. Entonces el microprocesador no tiene que estar accesando a toda hora el disco duro, accesa directamente a la memoria RAM, que es donde está la información. Entonces es un medio de almacenamiento muy rápido y hay varios tipos de memoria RAM, ¿no?
Por ejemplo, las memorias RAM más destacadas, por ejemplo, la SDRAM es la Static RAM, ¿correcto? La Static RAM o la SDRAM, miren, resulta que SDRAM quiere decir Synchronous Dynamic. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que es una memoria de acceso randómico dinámico. ¿Qué significa SDRAM, por ejemplo? SDRAM significa que o de acceso dinámico, sincronizado dinámico quiere decir que esa memoria continuamente se tiene que estar refrescando. ¿Cómo así refrescando? Estas memorias tienen algo que se llama una señal de reloj, así como el microprocesador. Y esas señales de reloj, vamos a borrar aquí, con esas señales de reloj, para mostrarles aquí. Vamos a borrar aquí. Resulta que sea un microprocesador o sea una memoria, se necesita una memoria, pues en este caso dinámica, ¿no? Se necesita pues poder accesar a ellas con una señal que se llama señal de reloj. Por ejemplo, acá yo tengo el microprocesador. Se escribe así, vean, New P o microprocesador. Entonces acá tiene algo que es la señal de reloj. Y esto es lo que se le conoce como CLK o CLO en inglés, ¿no? Estas son las siglas. Esa es la señal de reloj. Pero esa señal de reloj es lo que es la famosa frecuencia que nosotros encontramos. Cuando usted le dicen, ay, ¿de qué velocidad es ese equipo? Ah, pues que ese equipo es de 5 gigas, de 4 gigas de velocidad, etcétera. Es esta famosa señal de velocidad. ¿Correcto? Que se me había olvidado nombrarles cuando vimos las arquitecturas, ¿no? De von Neumann o de Harvard. Pero entonces, ¿por qué viene el tema ahora? Porque con un bus, por ejemplo, aquí con un bus, se va a tener acceso a la memoria. Entonces a esta memoria dinámica, una DRAM, static DRAM, ¿correcto? Entonces se va a tener acceso a esta memoria, mire. Entonces me quedó aquí la D muy pequeña. Entonces esto es una memoria dinámica. Entonces, ¿qué ocurre? Pues resulta que esta señal de reloj también entra aquí, mire. Entonces, eso es lo que se llama dinámica, ¿verdad? DRAM, dinámica, porque tiene que sincronizarse con una señal de reloj. O sea que todas estas memorias que tengan aquí la D, quiere decir dinámica. ¿Y qué significa dinámica? Que tiene que estar sincronizada con la señal de reloj. Esas son las famosas memorias de hoy en día, las memorias RAM de hoy en día. Antiguamente se utilizaban se utilizaban las memorias static, o sea, SRAM. Estas memorias SRAM se llamaban static, o sea, estáticas. ¿Qué significa estáticas? Estáticas quiere decir que usted les coloca la información y ahí permanece. Ah, bueno, temporal, obviamente, pero ahí permanece hasta que usted les quite la alimentación, el voltaje. En cambio, las dinámicas, no. Las dinámicas, así tengan alimentación de voltaje, usted tiene que estarla refrescando con una señal de reloj. Si usted, después de que usted le dio el primer ciclo de reloj y ahí permaneció la información,
Le tiene que dar el otro ciclo de reloj para que permanezca. Si le dio el primer ciclo de reloj, permanece. Si no le da otro ciclo de reloj, la información se borra. Así tenga alimentación de voltaje. En cambio, las memorias estáticas, no. Las memorias estáticas no necesitan tener señal de reloj y la información que usted les coloque ahí permanece hasta que usted les quite la alimentación de voltaje. Muy bien. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia de las memorias antiguas con las memorias de hoy en día. ¿Listo? Ya vienen otras cosas, ¿no? Que por ejemplo DDR, por ejemplo, significa que son de doble. Aquí todos estos integrados que usted ven, pues quiere decir que son varias memorias que están interconectadas entre sí. Por ejemplo, en este caso que nosotros vemos aquí. Entonces, doble data significa memoria de doble tasa de transferencia de datos. Pero, ¿cómo hace la doble tasa de transferencia? Entre este banco de memoria que hay a un lado y el otro banquito de memoria que hay al otro lado. Todos esos integrados que usted ven ahí son bancos de memoria. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, son bancos de memoria. Bueno, entonces, estos son los tipos de memorias pues, que hoy en día se utilizan, ¿no? Ya su nombre viene es por el tiempo de trabajo, su nombre viene es por la capacidad que tengan, cuántos pequeños bancos o integrados digitales traen acá. Entonces así es que vienen los nombres, o por las ranuras que traen en la parte inferior. Observen por ejemplo estas dos que vemos acá en esta imagen. Acá está, vemos en la parte inferior que traen una pequeña ranura, ¿no? Esas ranuras se insertan en los slots, o sea, en estos que están acá. Se insertan en estos slots blancos que nosotros podemos observar acá. Y en estos, o dependiendo, pues, o acá en la parte superior. Y en esos slots, o sea, acá en la parte superior, ¿no? No digamos estos blancos de acá, sino acá arriba en la parte superior, donde se ve como dos partes rojitas que están acá. Ahí es donde van los slots de memoria. Pero igual, esos slots de memoria son los que albergan estas memorias. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a esas que empiezan a recibir los nombres. Lo que yo les decía, de acuerdo a su velocidad. Por ejemplo, estamos hablando aquí los DDR3. Pueden transferir entre 800 y 1600 MHz. Megahertz es la señal de reloj que yo les acabé de mostrar. ¿Correcto? ¿Está ahí? Bueno. Luego viene ahora lo que es la memoria ROM. La memoria ROM se utiliza para almacenar datos dentro de la tarjeta madre, pero en memorias especializadas para eso. La información que se almacena ahí, esta información, por ejemplo, viene la información de la BIOS. La información de la BIOS es la configuración que se le hace al hardware para que en donde se le va a decir, mire, vea, usted tiene un teclado, usted tiene un disco duro de tanto, usted tiene una memoria RAM de tanto, se le da esa configuración. Y generalmente eso se alimenta con una pila de voltaje para que la información no se pierda. Ese es un error muy frecuente, ¿no? Cuando usted se le desconfigura la BIOS, o más que todos los antiguos equipos, usted los prendía, y esos equipos, pues, usted le decía que no encontraba el disco duro. Entonces usted decía, hijo de mi chica, sacó la mano el disco duro. No, no lo está detectando porque se le borró la BIOS. Entonces usted tenía que volver a configurar la BIOS, decirle, vea, usted tiene un disco duro de tanto, usted tiene un teclado, etcétera, etcétera. Entonces traían una pequeña pila, y esa pila es una pila, pues no tan pequeña, digamos, es como esas pilas de reloj, pero un poco más grande, de 3 voltios, ¿correcto? Bueno, luego viene la memoria caché. La memoria caché es una memoria, digamos, de acceso temporal rápida, que está también entre el microprocesador, y los periféricos. Esa memoria está conectada con el microprocesador, pero también le ayuda a conservar información
algo así como lo que hacen también las memorias RAM, ¿no? Pero esta ya está interna, esta no es extraíble, esta ya está interna, y esta memoria interna también le sirve para poder tener una comunicación mayor con periféricos, y esa es la famosa memoria caché, donde se almacena también información, pero más que todo es información de hardware, más no información de datos como, pues, como se tiende a pensar. Habían unas cachés antiguas que eran para, para almacenar información, pero también de los periféricos. Pero también hoy en día se utiliza una memoria caché también adicional a la memoria RAM para datos. Bueno, vienen ahora, estas son las ranuras de expansión que yo les acabé de mostrar ahora, las ranuras de expansión. Entonces, estas ranuras de expansión, pues son las diferentes ranuras de expansión que se traen para las diferentes tarjetas. ¿Listo? Por ejemplo, los PCI son para conectar a través de estas ranuras PCI una serie de tarjetas, como son tarjetas graficadoras, tarjetas de red, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, aquí, mire, el puerto AGP. Entonces dice puerto de aceleración gráfica, una conexión de alta velocidad utilizada para conectar la tarjeta gráfica de video a la computadora a la cual se conectará el monitor. Resulta que más que todo en los computadores destinados para videojuegos es que se necesitan tarjetas gráficas bien potentes, ¿no? ¿Listo? Acá podemos ver la PCI Express. Entonces es un bus de interconexión que permite añadir placas de expansión a un ordenador. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que esas placas de expansión son slots, una tarjeta con varios slots que por decir algo, usted tiene un slot en una tarjeta madre, entonces usted le metía a esta tarjeta que al mismo tiempo traía más slots y entonces usted expandía la cantidad de buses donde iba a meter más tarjetas. ¿Listo? Luego vienen las unidades de almacenamiento removibles como la unidad de CD, la unidad de DVD. Antiguamente pues eran unidades de CD y luego vinieron las unidades de DVD. Pues la diferencia radica primero en la capacidad de almacenamiento y segundo en cómo se van a leer. O sea, las unidades de CD pues se leían con un láser pues o sea, un láser de mayor intensidad, de mayor longitud de onda en comparación con los DVD. Lo mismo que con los Blu-ray, ¿no? Que eran esos famosos DVD Blu-ray que hay o que habían o que hay todavía. Y la diferencia es cómo se leen con el láser. ¿Por qué viene eso? Porque pues resulta que estas unidades de almacenamiento, DVDs, CDs, tenían un grosor específico. Entonces, de acuerdo a cómo traspasar ahí el láser, se podía difractar en el material. Entonces, eso es física, ¿no? Si se difracta el material, quiere decir, la luz láser en el material, pues se separa en varias longitudes de onda. Entonces, cuando se va a acceder a una posición o a leer, se cometían errores de lectura o de escritura. Entonces, eso se vino solucionando con esa tecnología. ¿Qué significa? Pues que esos DVDs se pueden leer con láseres de mayor longitud o de menor longitud de onda. ¿Listo? Entonces, en la medida pues que tienen como mayor almacenamiento, pues el láser que se utiliza para poder leerlos es de menor longitud de onda. ¿Listo? ¿Correcto hasta ahí? Viene la unidad de disque que pues ya no se usa. La unidad de disque. Hay equipos antiguos, muy viejos, que todavía tienen unidad de disque o hay entidades públicas que todavía tienen almacenamiento de información en unidades de disque.
pero pues como les digo, esto ya está obsoleto, ¿no? Viene la unidad de Blu-ray, que es lo que yo les acabé de decir, que es un tipo de CD, un tipo de CD que pues con el cual se puede leer. Entonces, que sea Blu-ray, CD, DVD, la diferencia radica en el láser que los lee, en la longitud de onda del láser, y de acuerdo a su longitud de onda, asimismo se puede acceder a mayor información o mayor espacio de memoria o de almacenamiento. ¿Listo? Bueno, muy bien. Aquí viene lo que ya habíamos hablado, la tarjeta de video. Estas tarjetas de video, pues, observen por ejemplo esta tarjeta de video que nosotros estamos viendo acá en la figura. Miren que tiene un gran disipador de aluminio. Ese disipador de aluminio, estas tarjetas no solamente tienen su memoria, sino que tienen un pequeño microprocesador tipo Harvard, el cual pues trabaja con la memoria que está incorporada acá, y eso disipa bastante calor. Estos disipadores también se utilizan en los microprocesadores porque el calentamiento es excesivo. ¿Listo? Vienen las tarjetas de sonido también. Y esos sonidos son para grabar audio, ¿no? De una manera análoga y la convierte a digital para su almacenamiento. ¿Listo? Básicamente estas tarjetas de sonido, digamos como más especializadas, se utilizan para equipos de laboratorios de física, ¿no? Donde se necesitan pues que estas tarjetas tengan unas conversiones análogo digitales de mayor prestación que las tarjetas tradicionales. Luego viene el módem, muy conocido. La tarjeta de módem, el módem significa modulador de modulador, ¿correcto? Bueno, entonces como les decía, el módem quiere decir modulador de modulador. Esto lo que toma son las comunicaciones, se encarga de tomar las comunicaciones del equipo en este caso, con tarjetas de red. Y esto antiguamente era para los teléfonos, ¿no? Que traían las tarjetas y todo eso. Hoy en día los modem también se utilizan para sistemas de red, en donde se le colocan modems alámbricos o inalámbricos conectados al computador y se empieza a hacer la comunicación ya con un equipo, ¿no? A través de la red. Estos son los famosos modems. Quiere decir modulador de modulador. Esto en comunicaciones quiere decir que la información que llega se mete. Modular quiere decir que toma la información que va a viajar a una frecuencia, la mezcla con otra frecuencia más grande y la envía. Luego al otro lado se demodula, le quita la frecuencia con la que viajó y ya queda la información. En este caso la información pues que ya había viajado y llegó. Eso es lo que quiere decir módem. ¿Listo? Como les decía, se utiliza antiguamente para los teléfonos, los fax. Hoy en día se utiliza tarjetas módem o equipos módem como periféricos para los computadores. Los computadores portátiles ya los tienen internos. Los 3 en 1 los todo en 1 también. Hay otros ya se les coloca externamente. Y esto les sirve pues para realizar comunicación tipo Wi-Fi o comunicación alámbrica de red. ¿Correcto? Bueno, muy bien. Estos modems tienen comunicación serial, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el otro capítulo. Como de que estamos hablando con este tipo de comunicación serial. Bueno, muy bien. Entonces lo que yo les decía, pueden ser internos o pueden ser externos. Internos, por ejemplo, vemos la tarjeta que está aquí a un lado. Miren que tiene una ranura para insertar en el slot. O pueden ser externos, y los externos se pueden conectar alámbrica o inalámbricamente al computador. Lo que yo les había comentado. Y estas tarjetas de red hacen parte de la comunicación o de modems. En realidad las tarjetas de red son modems. Y estas tarjetas de red, como se observa acá, esto es una tarjeta, miren, eso negrito que trae la tarjeta ahí es una antena.
y es un módem inalámbrico. Y este otro módem, miren el hueco que tiene ahí, es para que se le introduzca el RJ de la red. Y el que ustedes tienen ahí a un lado es un módem también, otro tipo de módem inalámbrico. Y las velocidades varían de acuerdo a ese tipo de módems, ¿correcto? Bueno, muy bien. Lo que yo les decía, miren, se conectan con RJ45 para el caso del conector Ethernet. ¿Listo? Y se utilizan para redes de tipo LAN, que son redes de área local, y se conectan como por medio de cable. Y pues vienen ya los puertos de conexión. Hoy en día ya los computadores no traen esta cantidad de puertos. Básicamente esta cantidad de puertos la traen son los servidores. Antiguamente todos los computadores traían todo este tipo de puertos, pero pues ya están obsoletos, ¿no? Ya no se usan. Por ejemplo, observen que ahí hay un puerto serial, pero que ya no lo traigan los equipos, hago una corrección. Que ya no lo traigan los equipos no quiere decir que no se usen, al contrario. Por ejemplo, los equipos de comunicación trabajan con puertos seriales. Entonces, hoy en día los equipos, ustedes han observado que tienen puertos USB. Entonces uno le tiene que colocar conversores de puertos seriales para poder comunicarse con esos equipos, con esos otros equipos de comunicación de redes. Ya los ratones ya no vienen de esta manera, como se observa ahí, donde dice ratón, ese era el conector del ratón o del mouse. Los USB son los que vienen, ya los puertos paralelos tampoco vienen, pero no quiere decir que no se usen. Ojo con eso, hay una gran confusión ahí. Ya no vienen en los equipos, pero se tienen que colocar con tarjetas conversoras a puertos USB, porque básicamente equipos lo utilizan a nivel industrial y también en equipos de comunicaciones se utilizan estos puertos de conexión. Eso es en la próxima unidad vamos a mirar eso con mayor detenimiento. Entonces miren, vienen los puertos seriales, que es lo que yo les estoy diciendo, hacen transmisión de datos serial. No es lo mismo serial que paralelo, porque serial transmiten los datos sobre el mismo bus. Los bits tienen un solo bus de transmisión, bueno, un hilo de transmisión y un hilo de recepción, y sobre ese hilo transitan todos los bits, sea de transmisión o de recepción. En cambio, el puerto paralelo los recibe todos al mismo tiempo. ¿Listo? Pues ya no vienen, ¿no? Pero no quiere decir que no se utilicen hoy en día. ¿Listo? El puerto PS2 era un puerto para ratón, pero pues ya está obsoleto, ¿no? Ya no viene. El puerto de interfaz CSSI, esto era para conectar discos duros a externos, etcétera. Y el puerto USB, pues es el conocido que conocemos hoy en día. ¿Listo? Y es mucho mayor que el puerto en cuanto a velocidad que el puerto serial. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y vienen ya los disipadores. Los disipadores pues pueden ser en ventilador, como los observamos aquí, o en aluminio. Básicamente esto va en los microprocesadores, que disipan bastante calor. Se les colocó un aluminio porque el aluminio es un material que disipa muy bien el calor o la temperatura, la alta temperatura. Y fuera de eso, arriba tiene un ventilador conectado a manera de extractor para poder extraer el calor. Básicamente, pues estos serían los disipadores de calor que se utilizan en los microprocesadores. Y viene la pila, que ya les había dicho, que se utiliza básicamente para alimentar la BIOS, miren. Y es de 3 voltios. Es una pila muy parecida a las pilas de reloj. ¿Listo? Acá, en cuanto a las partes del software, lo que yo les decía, no hay software como sistema operativo. Por ejemplo, el Windows es un sistema operativo que es diferente al otro software de una aplicación, ¿no? Son diferentes tipos de software. ¿Listo? Todos los equipos hoy en día necesitan software para poder funcionar. Pero entonces una cosa es el sistema operativo como el Windows que se instala directamente en el disco duro
y se utiliza pues para poder darle manejo a las partes del equipo, poderle dar manejo a toda su arquitectura. Y en cambio hay otro tipo de software que es el software diseñado para aplicaciones. También va en el disco duro, pero es un software muy aparte del sistema operativo. ¿Correcto? Entonces, lo que yo les decía, el sistema operativo es el programa más importante porque controla el funcionamiento del computador, que es diferente al software que usted utiliza en una aplicación. Por ejemplo, un software para tomar medidas, un software de contabilidad, etcétera. Entonces, estos sistemas operativos, por ejemplo, como Windows, pues van cambiando. Y lo mismo que yo les decía, al igual que ocurría con los desarrollos de tipo militar que a los 15 a 20 años quedaban de uso civil, también con los sistemas operativos de Windows, en la medida, por ejemplo, los Windows antiguos, o sea, las versiones de Windows, XP, por ejemplo, XP, los Windows de más atrás, Windows 97, el XP, etcétera. Estos Windows ya con el tiempo quedan de uso civil. ¿Qué significa que queden de uso civil? Que usted lo puede acceder a ese código de esos sistemas operativos y usted los puede agregarle cosas, modificarlos, cambiarlos. Es decir, usted puede coger un Windows XP porque ya está de uso civil y usted le puede adicionar cosas, cambiarle cosas a ese sistema operativo. Entonces ya Windows también con el tiempo, ya sus sistemas operativos quedan de uso civil. ¿Correcto? Esto es muy importante pues para las personas que les gusta el desarrollo, ¿no? ¿Listo? Por último viene el sistema MS2, que es el sistema operativo más básico que traen todos los equipos, el DOS. El DOS es el sistema operativo básico que hace un reconocimiento rápido de los periféricos, y ese sistema DOS trabaja directamente con algo que se llama carpetas, y las carpetas es a las que usted puede crear y accesar. Bueno, esa es una próxima práctica que vamos a hacer. Muy bien. Y también hay otros sistemas operativos como Linux, Unix, que son ya, por ejemplo, el Unix es un sistema operativo pues ya antiguo, el Windows para red NT y el Linux también de uso civil hoy en día, y que es como un gran competidor de Windows. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo les decía, estos sistemas operativos con el tiempo, por ejemplo, el sistema operativo Windows 2010, aquí se imagina el 2010, este sistema operativo Windows ya está de uso civil. El Windows 7 ya está de uso civil, ya usted puede utilizarlo para hacerle cambios, para programación, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, bueno, y acá por último vemos pues los software libre, ¿no? El software libre es diferente al software corporativo o el software licenciado. Los software libres son de uso libre. Por ejemplo, Linux en sus versiones iniciales era libre. Hoy en día tiene algo libre todavía, pero pues básicamente libre quiere decir que lo puede utilizar cualquier usuario. El Windows no es libre, es licenciado. Pero ¿cuál fue el éxito del Windows? El éxito del Windows fue que paradójicamente fue la piratería, ¿no? Porque la única forma en que todo el mundo hoy en día conoce el Windows es porque todo el mundo lo pirateó en un principio. Hoy en día cualquiera conoce el Windows. ¿Y por qué? Porque Microsoft permitió que se pudiera distribuir gratuitamente o no gratuitamente, a manera pirata, y ese fue el gran éxito del Windows para que se pueda conocer. Entonces hay una gran diferencia entre software libre y software licenciado. El libre es el que puede utilizar cualquiera y el software licenciado es como el Windows, que usted debe pagar una licencia. Pero lo que yo les digo, ese software licenciado con el tiempo queda de uso civil. Ojo con eso. Bueno, muchachos,
estas son las diferentes licencias pues que ya vienen para estas licencias, ¿correcto? Y estas son las diferentes licencias pues que ya puede tener para, por ejemplo, hay Windows para 3 máquinas, Windows para 10 máquinas, dependiendo. Y así vienen las diferentes licencias. Bueno, estimados aprendices, esto sería todo por hoy. En el link ya la actividad que hay que realizar ya se las informará el instructor cuál es la actividad que sigue. Y una vez que usted ya después haya analizado toda esta unidad 2, más toda la unidad 2, más el material de apoyo, ya podrá realizar la actividad pues, que proponga el instructor, así como la evaluación. Estimados aprendices, que tengan un excelente resto de día y que el Señor los bendiga.